Bien, y lo habíamos anticipado, está con nosotros Gustavo Marangoni, politólogo. Gracias, Gustavo. Gracias por la invitación, como siempre. Gustavo, hoy hablaba con un profesor de economía de la UBA y lo que me decía es que el capital, los inversores que poseen bonos argentinos, consideraron ellos o analizaron que ya el gobierno se retira en el 2019, que ya la confianza está completamente perdida. Bueno, indudablemente las perspectivas de 6 meses atrás o de 8 meses atrás, políticamente hablando, no son las mismas que las de ahora. Hay un analista y un consultor político global muy importante, Dick Morris, que dice, mira, cuando un gobierno está por debajo del 50% en la opinión pública, ya entra en una zona de semáforo amarillo. Este está por debajo de casi de 30%. No estoy hablando de intención de voto, ya estoy hablando de evaluación de la gestión. Por lo tanto, este presente del gobierno claramente no es bueno. Me parece que ingresa en un mes de septiembre donde va a estar obligado a negociar en muchas direcciones. Primero, Fondo Monetario Internacional. Está viajando el ministro de Hacienda el lunes. Uno podría decir a priori, ahí hay una negociación muy asimétrica, porque es el fondo y Argentina. Pero yo diría, guarda, el gobierno me parece que ahí tiene que evaluar también negociar con fortaleza, asumiendo que ya está, el acuerdo lo firmaron, ahora van por un segundo acuerdo, etcétera. Ahora el fondo está dentro de esta historia. Hay un viejo cuento que dice, si vos le debés 10.000 pesos al banco, tenés un problema. Si vos le debés 100 millones, el problema lo tiene el banco. Bueno, Argentina ahora tiene un paquetón con el fondo que firmó hace 3 meses, fracasó, ahora tiene que renegociar otras cosas. Y ya más o menos anticiparon lo que te va a pedir el fondo. El fondo quiere déficit cero el año que viene. Y yo diría, guarda con decir que sí tan rápido. Si la idea de es ir y sentarse y decir, con tal de que me adelantes la plata, yo te firmo el sí, guarda, porque ahí empieza otra negociación. Volvés, te tomás el avión de vuelta, te bajás en E6 y te esperan todos los gobernadores. Gobernadores con los que todavía no cerraste los 100.000 millones digamos, de ahorro, de ajuste. ¿Eso no está cerrado? No, todavía no está cerrado, digamos. Y ahora les va a decir, no, mira, 100.000 no. En realidad, viste como en las parejas tenemos que hablar y vos decís, uy, problema, tenemos que hablar, es mucho problema. Bueno, le vas a decir más ajuste todavía. Después te tenés que sentar con los sindicatos. A los sindicatos vos le venías primero estableciendo una paritaria del 15, en algunos casos estiraste un poquito más al 22, 25, 30, cuando la inflación estaba entre el 30 y el 35. Hoy es probable que la inflación del 2018 empiece con 4. Si empieza con 4, es muy difícil que también los gremialistas digan, deja, no pasa nada, el año que viene nos juntamos y conversamos de nuevo. Y siempre hablando de aquellos que tienen representación gremial. Después te tenés que sentar con los formadores de precios. Y decir, che, alimentos, por hablar de lo más básico, ¿qué onda? Seguimos haciendo la que hace la Secretaría de Comercio Interior siempre, que cada vez que se dispara el precio de los alimentos, dice, creamos una aplicación en el celular para que busque. No, en este cuadro no podés hacer eso. Y así tenés que seguir las negociaciones con otros actores importantísimos de la economía, porque ya que se hace siempre el culto del diálogo, de la negociación, bueno, acá estás obligado a negociar con todos los actores que te planteé. En el Congreso, el presupuesto. Planteabas un presupuesto que para el año que viene tenía determinados parámetros que ahora seguramente van a cambiar. Tenés que negociar, me pongo del lado del gobierno, vamos a decir así, con los propios. Hoy la sociedad rural dijo, no, retenciones no, retenciones no, porque eso es agravar la crisis. Entonces lo que te digo es que vas a tener que, a ver, acá hay que mirar la conducta, hay 2 alternativas. Una es que vengan y digan, bueno, tenemos que hacer esto, el fondo, la emergencia, la situación nos lo pide, y que todos se te queden mirando y te digan, pará, porque yo no puedo, gobernador, intendente, diputado, senador, gremialista, supermercado, etcétera, aceptar per se todo esto. Creo que ahí va a haber que tener mucha flexibilidad. Gustavo, es un momento de reuniones en Casa de Gobierno, se habló durante toda la semana, ya desde la semana anterior, ¿no? Se hablaba de posibles cambios en el gabinete, bueno, hubo algunos funcionarios que salieron a negar esto, pero se espera un anuncio de medidas para el día lunes, bueno, en el inicio de la semana próxima. ¿Qué crees que se está decidiendo? Porque vos explicabas todos los pasos a seguir, ¿no? Ahora, a partir del viaje a los Estados Unidos, pero que se está decidiendo por estas horas en Olivos. Mirá, la verdad que me encantaría estar ahí, digamos, para ver, porque yo creo que si hay algo que queda claro
A ver, después del mensaje del presidente, yo creo que hay que invertir la lógica, aún para cuidarlo al propio presidente. Los presidentes tienen ministros para que los fusibles sean los ministros. Si vos no tenés ministros presentes, o lo tenés a la mayoría escondido detrás del escritorio, o tenés a los ministros que le dicen al presidente andá y habla vos, entonces el fusible pasa a ser el presidente, y eso es algo que no se puede admitir en un esquema presidencialista como es el de la República Argentina, donde todos nos levantamos y miramos la pantalla del dólar y cómo anda el presidente. Entonces yo creo que ahí van a tener que reconsiderar el proceso de toma de decisiones del gobierno hasta ahora. Yo te diría, no es tan dramático ni tan drástico cambiar ministros en un sistema democrático. Es como el técnico de un equipo de fútbol. Bueno, viste, vos podés querer mucho un jugador, pero de repente en un partido determinado no está jugando bien, no la ve ni cuadrada, y decís, vení, salí, miro al banco y hago entrar a Ahora, otro. en sentido de lo que pregunta Daniela, hoy los economistas nos dicen que la economía argentina está intervenida por el FMI. ¿El FMI puede decirle al presidente, cambia a este ministro? Bueno, que hay un cepo del Fondo Monetario a la economía es clarísimo. Vos fijate que una de las cosas que van a pedir es que lo dejen al Banco Central intervenir más. ¿Por qué? Porque el anterior presidente del Banco Central firmó un acuerdo donde el Banco Central no podía intervenir, donde el gobierno le tenía que comprar al Banco Central letras intransferibles. Bueno, lo que pasó entre ese acuerdo y esto ha sido una calamidad. Por lo tanto, por eso vuelvo al primer punto que le comentaba, te tenés que sentar con el fondo y decir, mirá, la verdad que los manuales pueden decir todo lo que quieran. Hoy terminamos la semana, viernes, digamos, si la comparamos contra ayer, estamos todos celebrando y decís, saca una botella de champán porque cerró, no sé, 37,50. Ahora, si yo te decía el lunes, o les decía el lunes a ustedes, termina la semana 37.50, ustedes me ponían un chaleco de fuerza y decían, no, es No, de una hecho se hablaba de locura. un dólar a 40, pero recién a fin de año. Lo que ha pasado en esta semana es absolutamente bisagra y es importantísimo. Hay que explicarlo de esta manera porque hasta quienes eran más exagerados, recuerdo Melconian en un momento habló del dólar a 40, pero en diciembre. Daniela, mira, muchos integrantes de este gobierno desde hace mucho tiempo vienen diciéndole cada vez que tienen la oportunidad de hablar en la tele a la gente que las ideologías se murieron, que los dogmatismos, que no hay que ser cerrado. Bueno, llegó la hora de aplicar todo eso. ¿A qué te referís? ¿A hablar con otros sectores, a negociar? Porque un cambio de ministro por sí solo, en realidad, siguiendo con los mismos lineamientos, tampoco significa demasiado. No, por eso. Primero tenés que tener un programa consistente, pero vuelvo al tema de la flexibilidad y de negociar. Todos nos levantamos todos los santos días de Dios y negociamos con todo el mundo, con los que tenemos más cerca, con la pareja, con esto. Uno no siempre hace lo que tiene ganas o lo que le gusta. Bueno, el gobierno probablemente va a tener que hacer cosas que no le gusten. Por ejemplo, pensar un esquema de retenciones. ¿Por qué? Porque hubo una escalada del dólar importante y hay sectores que han ganado mucha rentabilidad. Bueno, por el lado de los ingresos también tenés que pensar. Porque esta idea de pensar solo en el equilibrio presupuestario y hacerlo solo por el lado del gasto, sí, che, pará, porque acá hay algunos sectores que pasaron de un dólar de 20 y pico a un dólar de 30 y pico, casi 40. Bueno, a ver, como diría el viejo personaje de Fontana Rosa, negociemos Mendieta. Ahora, Gustavo, un jefe de gabinete más político, escuché en las últimas horas, el lugar de Peña debe ocuparlo Frigerio, que viene de otro sector más político y más fuerte. Mira, a veces es necesario cambiar el ministro, a veces es necesario cambiar el rol. Decir, no, mira, hablabas vos, ¿qué hable ella ahora? ¿Sabes por qué? Porque tiene más empatía con los que tiene que hablar, a lo mejor vos vas siempre al choque. El presidente dilucidará qué tipo de cambio, pero lo que es seguro, que vos no podés decir, bueno, miren, esto es así, esto es lo que hay que hacer porque si no se va todo al demonio, así que acá le dejo el papelito y firmen. Porque el otro existe y los otros también tienen no solo miradas diferentes, tienen intereses que defender, sectores a los que representan. Esto es hacer política. Esto es hacer política. Lo que pasa es que creo que hay algunos que durante mucho tiempo se acostumbraron verbalmente a hacer política contra la política. Ah, los políticos son esto, los políticos son el otro. Mira, yo si estoy enfermo quiero que me cuide un médico. Y si me tocó la mala suerte de tener un mal médico, no me busco un curandero, busco otro médico. Con la política pasa igual. Para eso están las elecciones. Elegís unos políticos, no te gustan, te defraudaron, etcétera. Elegís otros políticos. Ahora, ¿critica la vieja política en nombre de la nueva política este gobierno?
Lo que pasa es que yo nunca entendí bien esa diferencia entre nueva política y vieja política. Hay política y políticos que funcionan y que hacen las cosas y que tienen resultados porque finalmente mandan los resultados. Debe haber mucha gente que a lo mejor hace un esfuerzo y dice, mira, nos está yendo bárbaro, pero vos mirás el resultado. Perdés 4-0 y decís, no me está yendo bárbaro. A ver, si vos hacés un esquema futbolístico, ponés 2 líneas de 8 tipos en la defensa, porque si no, tengo que conseguir el empate de visitante y vas perdiendo 5-0, yo te diría, agarrá el diagrama y modificalo, porque no te está yendo bien. Entonces, como la política manda los resultados, de alguna manera en política todos somos bilardistas, y sobre todo aquellos que han hecho un elogio de la flexibilidad, bueno, sorprenden cuando se ponen tan rígidos diciendo de determinadas cosas no se puede hablar o determinadas dogmas no se pueden tocar. ¿Cómo? ¿No era que no había dogmas? Ponelo a prueba ahora. No porque en instancia lo digamos nosotros que estamos hablando amablemente en esta mesa. Te lo están diciendo economistas de tu propio universo conceptual. Porque hasta donde yo sé, ni Prat Gay, ni Carlos Melconian se afiliaron al Partido Obrero, o están en un grupo anarquista, o quieren hacer una revolución socialista, ni nada por el estilo. Es decir, que gente que fue parte de este gobierno y que sigue identificándose con la figura del presidente está diciendo, che, hay algo que hay que modificar. Entonces yo te diría, bueno, la Fiscalía descansa. Pero Gustavo, cambien. pasa que también, pensaba yo, es muy interesante lo que decís. Hasta hace unos meses el propio presidente decía, acá no hay ninguna crisis. Marcos Peña decía, se trata de evitarla, cuando en realidad ya estábamos recurriendo al fondo. El primer paso para arreglar las cosas es reconocer el estado de situación. El gobierno de Mauricio Macri en realidad habló siempre de una pesada herencia, pero en realidad yo creo que no hubo tal reconocimiento del estado de situación, o por lo menos no hubo una comunicación clara a la gente. Pero de todos modos, hoy escuchaba, y ya que vos mencionás a Melconian, quiero preguntarte, Melconian decía, cuando hay un incendio vos entrás con los bomberos, y los bomberos no se fijan si te van a cuidar los cuadros. Arrasan con todo. ¿Por qué? Porque hay un incendio. Si estamos dentro de ese incendio, acá los cuadros serían las personas, la gente, y la gente a la que más tenés que cuidar. Entonces a mí me parecía que la comparación no es muy válida. Pero ya que vos mencionabas el ejemplo de Melconian, lo que están sugiriendo es apagar el incendio como sea, y en medio de eso, hoy hay 600 despedidos en agroindustria, bueno, y así. Ahí volvemos a lo mismo. ¿Por qué? Y vos fíjate qué bueno que das el ejemplo de agroindustria, porque mira, la sociedad, en el mismo, recordemos que el actual ministro de esa cartera fue presidente de la sociedad rural. Sí. Entonces, ese mismo sector que te dice con las retenciones no, te dice con los empleados sí. Entonces vos decís, no, justamente es eso lo que hay que discutir y lo que hay que negociar. Además uno dice, mirá que nunca es bueno tomar la decisión de despedir gente, pero decir, mirá qué semanita y qué circunstancia te tomás y qué día te tomás para decirle a 548 trabajadores que parece que después de 3 años se descubrió que eran, no sé, militantes o qué sé yo, la argumentación que han dado para despedirlos. Entonces yo diría, muchachos, vamos a poner sobre la mesa en serio, si la idea es salir del coma 4, de la terapia intensiva, darle un marco de previsibilidad a la gente, bueno, vamos a poner todas las cosas sobre la mesa. Por supuesto que la responsabilidad primaria y el que gobierna se supone que es el gobierno, pero como hasta aquí ha probado cosas y no le ha ido bien, y yo ahí, Daniela, te diría una cosa, es cierto, no ha salido un ministro y ha dicho, nos equivocamos, pero de alguna manera lo dicen, porque hoy ni ellos discuten que lo de las LEVAC, que durante años se venía diciendo, che, esto es una bola de nieve, esto va a estallar. Ellos te dicen, no, lo de las LEVAC fue un error. Lo del endeudamiento, y no, la verdad fue un error. Bueno, listo. ¿Sabes qué? Vamos a hacer una cosa, reseteemos a partir de acá. No chicaneemos. Vamos a hablar de acá para adelante. Voy a hacer un ejercicio como el que vos citabas de Melconian. Ok. Entró un peatón al que atropelló un auto, está en medio de la guardia, y lo lógico es que el médico no pregunte de qué color era el auto que lo atropelló, que se ponga a curarlo. Ok, fenómeno. Después se encargará el del seguro de hacer todas las averiguaciones pertinentes, la policía, etcétera. Ahora lo que digo es, a ese paciente hay que cuidarlo. El paciente acá es la sociedad argentina, y lo que hay que hablar no es solamente de lo que te están pidiendo, reclamando los mercados, el fondo, lo que sea. ¿Lo tenés que tener en cuenta? Sí, porque vivís en una determinada circunstancia, pero te diría, el martes, por ejemplo, de la semana que viene, las audiencias públicas para las tarifas, ¿qué onda? A la gente le están llegando facturas de todo tipo, pero digo, supongamos una persona, una familia de clase media, 25.000, 30, 35.000 pesos de ingresos más o menos, le están llegando facturas de 5.000, 6.000 con los aumentos anteriores. Y ahora le vas a dar un nuevo roscazo a la tarifa.
Primera pregunta. Segunda, ponele que te digan, sí, la verdad que es necesario. ¿Vas a mantener el esquema de dolarización de las tarifas de los servicios públicos en este contexto? Ahora, Entonces yo te digo, eso tenés que discutir. Y eso no podés encapricharte y decir, no, porque yo tenía... Digo, por algo se fue Aranguren. Aranguren era el que decía, yo tengo que cumplir con la planilla de Excel. Bueno, se supone que esa forma de razonar es la que llevó a un montón de familias a una incertidumbre muy importante. Y guarda con esto también, porque siempre se habla, y con justicia, de cuidar a la base de la pirámide social. Pero acá hay un sector, clase media, media baja, que la han abrochado mal, que no tiene resguardo. Vuelvo a las familias que ganan 30, 40 mil pesos y que les vino expensas, como mostraban ustedes, supermercado, electricidad, gas, y vos le estás diciendo... Es decir, viste que ahora el gobierno habla de la luz, del túnel y todo eso. Es decir, le estás vendiendo túnel. Gustavo. No luz, le estás vendiendo túnel, le estás alargando el túnel. Tengo una pregunta pendiente, ahora vamos a presentar un documento muy importante. En lo económico, técnicamente, dejémoslo lo social. Este momento que está viviendo la Argentina, lo asocias a 1989 o al 2001. Pero un minuto. Mira, lo que tenemos para compartir es, y queremos saber tu opinión también sobre esto, la portada de hoy de Financial Times, a mí me sorprendía hoy por la mañana. Algunos decían, bueno, volvemos a estar en la portada de este diario. Gustavo, uno de los más importantes, o el más importante, ¿no? De los conservadores, sin duda. Claro, del mundo, ¿no? Argentina sube la tasa de interés al 60%, contando hoy lo que sucedía en el día de ayer, y estamos en la portada, reitero, estamos en la portada, no es un artículo que está en el interior cuando uno abre el diario, y habla de la drástica acción del Banco Central que no logra detener la fuerte venta masiva del peso. A ver, ayer hablábamos de esta suba de tasas y la suba de tasas del EVAC del 80%. En el mercado paralelo, en el mercado secundario, perdón, llegó al 90, casi 100%. Casi el 100%. Bueno, a ver, algunos dicen, y te pido que nos ordenes un poco, porque, claro, los que no somos economistas no entendemos demasiado de esto, que las consecuencias que esto tiene en la economía diaria, por ejemplo, en los intereses de la tarjeta de crédito, para el ciudadano que dice, yo no leo esto, no me interesa, no sé de qué están hablando, son, pero muy importantes, son casi, te diría, lapidarias. A ver, ¿de qué se trata esto y qué consecuencias puede tener para nosotros? Mira, cuando ponen ya tasas de interés de referencia del 60% para arriba, da igual. Sí. Es como que vos mañana leas, no sé, Cosmos de Carl Sagan y diga que el mundo se termina dentro de 1 millón de años. Y viene otro y te dice, no, 900.000, y vos digas, uy, qué alivio. Da lo mismo, digamos. La tasa de interés de 60, 80, 100 para arriba, desde el punto de vista del que tiene que producir o comerciar algo, olvídate, seamos fuori de la copa, te saca de la cancha, claro. Es indiferente ya, ¿me entendés? Pero vos decís es indiferente. Entonces, como si diera lo mismo. No, de lo mismo de mal. Claro, claro. No, a ver, porque te repito, si vos vas a pedir un crédito y te dicen, mire, es el 120% o el 140%, no lo agarrás en ninguna de las dos circunstancias. Y si lo agarrás es porque estás recontrarrifado y no pensás pagar. Clarísimo. Entonces yo te diría, otro tema para poner en la mesa. Vos decís, ¿estás diciendo que vamos a tener que vivir con estas tasas hasta diciembre como mínimo? Ok, y sentá lo que producen y explicale cómo van a hacer para financiarse. Claro. Porque les estás... A ver, ya que están de moda las tormentas, ¿se acuerdan la película La Tormenta Perfecta? Bueno, le estás bajando el techo porque cae el consumo, le estás subiendo el piso porque tienen inflación de costos permanentemente, le estás quitando el crédito... Te miran y te dicen, flaco, déjame vivir. Sí. Hoy leía que esto tiene que ver con el costo financiero total, el famoso CFT, que nadie lee, que nadie le presta atención. La letra chica. Pero que significa algo tan simple y tan importante como que si vos no podés pagar el monto total de tu tarjeta de crédito, pagás el mínimo, al mes siguiente, en realidad cuando pagas ese mínimo estás pagando solo el 5% de la deuda. El 95% lo vas acumulando en intereses para el mes próximo. Es decir, para una persona que llega con lo justo a fin de mes y por eso usa la tarjeta de crédito, esto es el fin. Yo te voy a decir una cosa, no uso tarjeta de crédito, soy muy controlada en esto porque única vez que no pude pagar el mínimo, se me fue de las manos. No, yo obviamente, ¿no? Es fácil dar consejo detrás de una mesa, pero yo te diría, hagan lo imposible por no refinanciar, es decir... Por no pagar el mínimo. Claro, es decir, trata de pagar todo, porque si no te vas a meter... este circuito es muy fácil. Empiezan refinanciando la tarjeta. Después, a lo mejor muchos terminan en esos que te prometen plata en el momento que ya te cobran cifras astronómicas, sí. Y después terminás en una situación drástica. Algunos que están escuchando dicen, bueno, pues yo no puedo, voy a tener que seccionarle, etcétera. ¿Eso qué te explica? El aumento de la morosidad.
La morosidad que estaba en el sistema bancario por debajo del 2%, ya en algunos rubros, en algunos sectores están en 5%. Entonces vos decís, te está marcando que hay dificultades severas. Insisto, lo tenés que ver, lo tenés que ver. Yo entiendo que cuando uno tiene responsabilidades, naturalmente despliega cuadros, datos, números. Ahora, tenés que darte cuenta que cuando vos decís las tarifas debieran aumentar esto, hay un montón de gente. Mira, la otra vez hablaba con un representante de Entre Ríos. Te dice, la morosidad, allá la electricidad la brindan cooperativas. Te dice, la morosidad aumentó del 3 al 32%. Y en algunas ciudades, en algunos barrios, cuando va la cuadrilla a cortar el servicio, se tienen que ir apuraditos. Es decir, ¿por qué? Porque la gente, lógico, se enoja. Ya no es una cuestión menor que te corten la electricidad o te corten el gas. Entonces digo, pongamos todo en la ecuación. Porque esta obsesión del déficit cero el año que viene, que por supuesto, a ver, ¿a quién no le gustaría tener sus cuentas equilibradas siempre? Chocolate por la noticia, pero también tenés que tomarlo en otro contexto, porque si no, las cosas te salen bien en el cuaderno, pero no en la realidad, porque si se desploma la actividad económica y la recesión dura más de lo previsto, no vas a recaudar más, vas a recaudar menos, porque hay menos consumo, por lo tanto hay menos IVA, porque el año que viene ganancias va a ser así. Entonces dice, no, pero el año que viene la cosecha. Y a vos te dan ganas de llorar, porque hace 60 años mi papá y mi abuelito decían, no, a este país lo salva una cosecha. Yo digo, otra vez no. Gustavo, la respuesta pendiente. En lo económico, dejemos el lado de lo social, ¿es más parecido a 1989 o al 2001? En algunos aspectos al 89, porque en el 2001 estaba la famosa convertibilidad y no tenías, digamos, soberanía monetaria. El punto... Algunos dicen, bueno, no hay posibilidades de que la situación se espiralice o que la inflación se vaya porque la demanda cae. Pero guarda, porque, digamos, todavía hay gente que tiene sus ahorros en pesos, plazo fijo, etcétera. Si hay algo que afortunadamente por ahora no ha pasado, es que esta corrida cambiaria haya afectado lo bancario. Entonces yo diría, eso cuidémoslo. ¿Está sólido el sistema bancario? El sistema es pequeño, pero es sólido. Lo que no quiere decir es que vos puedas hacer lo que quieras o puedas jugar, digamos, con determinadas variables. Entonces te diría, bueno, lo que se dice siempre, las pelotas que van afuera no las metas adentro, que deja que se vayan afuera. Es decir, esto cuidalo, es muy importante. Hablabas recién de la comunicación del gobierno y lo importante de explicarle a la gente, lo decías como al pasar, ¿no? No focalizando en eso, pero me hacías pensar en la última aparición televisiva del presidente de la Nación, donde en realidad... y fue algo recurrente esto en el gobierno de Cambiemos, ¿no? Estos conceptos de, bueno, es una tormenta, o hemos atravesado juntos, sabemos que cuando atravesamos algo juntos nos sale bien, decía el presidente en esta última comunicación a los mercados, y la gente se queda como sin entender demasiado. ¿Qué es lo que atravesamos juntos y que sale bien? Bueno, faltan datos concretos, falta explicarle a la gente de otra forma qué es lo que pasa, qué es lo que viene, o intencionalmente crees que no se explica porque es todo esto que vos estás contando. Yo creo que claramente, como mínimo, hay una exageración. A ver, si vos me decís, me contás Crimen y Castigo, pero cortito, yo te digo sí, es la historia de un tipo que mata a una vieja y se queda con cargo de culpa. Ahora, un profesor de literatura me mata, Dostoyevsky no escribió, 600 páginas para que yo lo resuma así. A ver, a mí me parece bárbaro, el presidente tiene el estilo de comunicar sencillito, de no dar largos discursos, ellos llegaron a la conclusión de que antes a lo mejor había un exceso de palabras, etcétera, pero si vos vas a anunciar un acuerdo de nuevo con el Fondo Monetario, el segundo tiempo del que firmaste hace 3 meses, explica en un poco más que 1 minuto 40. Y en todo caso, si no crees que sea el presidente el que tiene que dar los detalles, que salga alguien después y que explique. Todos necesitamos que nos expliquen, no solo los mercados. La gente necesita que le explique, porque si vos le decís a la gente, mire, nosotros estamos pidiendo que adelanten los fondos financieros del 2021 y del 2020 para los compromisos financieros del 2019. Y... yo quiero que me expliques otra cosa, yo quiero que me expliques qué va a pasar con las tarifas, yo quiero que me expliques qué estás previendo. Ya está, yo ya sé que nos dimos el bananazo, nos pegamos, nos comimos la curva, fenómeno. Para eso, yo que me caí y rodé, alguien me va a dar la crema para ponerme arriba de la herida, alguien me va a dar el agua oxigenada, alguien me va a atender. Dicen que dice Gustavo que fue el primo presidente que dijo, no, lo doy yo el mensaje, que nadie lo aconsejó, que fue decisión de él. Bueno, hablar. Mira, no se puede patear el córner y cabecear. Viste,
ya que tanto los equipos tienen 11 jugadores. Entonces, viste, si tenés a Messi en la selección, necesita 10 más porque Messi solo no hace nada. Entonces, lo que te digo es, no, esta idea de que hay presidentes que se jactan de ser, no, yo soy mi propio ministro de Economía, yo soy mi propio... No es así. Además, digo, hay tantos ministros, ¿no? Digo, tenés un montón, qué sé yo, que hay 21, 22, vos decís, flaco, usalo. Expone a los ministros. Hablen, expliquen, no se escondan debajo del escritorio, porque ahora, digamos, cuando tenés que salir, explicar... a mí me parece bárbaro que haya celebridades que se identifican con una gestión y que lo defiendan, tienen todo el derecho del mundo. Pero la verdad que cuando llega el momento de explicar una gestión, quiero que me la apliquen los funcionarios, no los adherentes. Me parece de sentido común. Gustavo, muchísimas gracias por haber estado acá. Gracias como por la invitación, siempre, como muchísimas siempre. gracias. Gracias, Gustavo.